Buenas tardes con todos, mi nombre es Daniela Dávila y esto es Historia del Mundo desde 1945, la Guerra Fría, Cuba y Berlín. La crisis de los misiles tomó lugar en Cuba en 1962, cuando la Unión Soviética ubicó misiles nucleares en territorio cubano. Más tarde, a través de un sobrevuelo de los Estados Unidos, se desata una ola de negociaciones que sientan el tono tensionante y amenazador de la Guerra Fría, considerando este suceso como el más peligroso de la guerra ideológica que atravesaba el mundo. Documentos desclasificados de los Archivos de Seguridad Nacional de los Estados Unidos demuestran claramente cómo la situación con respecto a los misiles en Cuba iba desarrollándose para fortalecer a los Estados Unidos e ir sacando del panorama a la Unión Soviética. Cartas intercambiadas entre Nikita Khrushchev y Fidel Castro muestran la posición de ambos países frente a las peticiones y acciones de los Estados Unidos. Castro demandaba a la Unión Soviética que se manifieste beligerantemente frente a las amenazas de invasión a Cuba y frente al incidente de los aviones sobrevolando su territorio. Menciona que él conoce los efectos de un ataque nuclear, pero que esto sería actuar en defensa del comunismo y para detener las provocaciones de los imperialistas. Demandas que tensionan la relación entre Cuba y la Unión Soviética, ya que la respuesta de Khrushchev es que no va a proceder y que se debe actuar con firmeza pero con sensatez, ya que una guerra termonuclear sería destructible para ambas facciones. Menciona también que los misiles serán retirados en vista de las negociaciones conseguidas con los Estados Unidos a cambio de que no se invada a Cuba. A pesar de que en ambas cartas los dos líderes comunistas enaltecen su ideología y muy diplomáticamente se estrechan la mano, Castro acusa a Khrushchev de no proteger a Cuba y sobre todo de no tomar en cuenta sus intereses y posiciones a la hora de negociar y tomar decisiones, situación que también es confirmada por un telegrama del embajador húngaro a Cuba con respecto a las relaciones cubano-soviéticas, quien menciona que el pueblo cubano está ofendido ya que la Unión Soviética ha tomado decisiones sin consultarles y con ello alterando su seguridad y soberanía. Al fin, todo se resumía a dos personajes, la Unión Soviética y los Estados Unidos, quienes disputaban el puesto de líder hegemónico en territorios ajenos a ellos. Cuba y Alemania no fueron la excepción, y a la hora de decidir sobre el destino del mundo, la última palabra la tenían las cabezas de ambos estados. Vale la pena reconocer que el líder, el individuo, sí marca el desenlace de una situación. Las características de los personajes influyen a la hora de negociar. Una Unión Soviética sin Stalin, sin su toque de dureza y autoridad, de tenacidad y fuerza, era un actor diferente al que se enfrentó Churchill, Hitler y Roosevelt. Aproximadamente 20 años más tarde, la caída del muro de Berlín que dividió Alemania Oriental de Alemania Occidental tomó lugar en 1989, luego de 28 años. La cortina de hierro, como la llamó Churchill, fue de los eventos decisivos para el final de la Guerra Fría y la caída de la Unión Soviética. Así como lo declara Günther Schabowski, representante del Politburó de Alemania Oriental en el ruedo de prensa que da unas horas antes de la caída del muro. Los problemas económicos, sociales y políticos que se daban en Alemania comunista eran producto del debilitamiento y las medidas de la Unión Soviética y a la vez de la necesidad de modernizar el concepto del socialismo, es decir, evolucionar más allá de Stalin. Por esta razón, y accediendo a las demandas de la población de Alemania del Este, el Parlamento elabora un borrador de legislación de viaje. Un periodista pregunta, ¿cuándo entra en vigor? Y el político, aunque duda, responde de inmediato. Un error que generaría la caída del muro de Berlín. Ambos eventos son determinantes para el debilitamiento de la Unión Soviética a nivel internacional e incluso puertos de dentro. La URSS no solo pierde terreno, sino que también demuestra que sin Stalin a la cabeza la tenacidad y fuerza que caracterizó a la lucha comunista y el imperio soviético, y con ello la exaltación a esos valores, estaban cada vez más relegados del orden mundial. A través de estos eventos aparentemente distantes en el tiempo, vemos cómo la Unión Soviética después de Stalin ya no era la misma. Con Khrushchev y más tarde con Gorbachev se va disipando la fuerza y el comunismo pierde la batalla en la Guerra Fría. Se elimina la ayuda de las naciones élites y los aliados como Cuba, y con ello pierde el apoyo de sus adeptos y seguidores. Bibliografía. Gracias.